El Señor le bendiga. Es un honor y un privilegio poder compartir su palabra. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer unos versículos ahí hasta el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, amoroso, misericordioso, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra, Señor, de poder escudriñar las Escrituras, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú estés hablando a cada una de nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra pueda hacerse viva en nosotros, Señor, y producir ese fruto, Señor amado, que tú quieres que cada uno de nosotros llevemos. Ayúdanos, Señor, si tenemos que perdonar, Señor, ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que esta palabra se haga viva y eficaz en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú mereces toda adoración y toda exaltación, amado Cristo Jesús. En tu nombre clamamos. Amén. Aquí tenemos una historia que nos relata las Escrituras en cuanto a cómo nosotros debemos perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y resulta que era una conversación que el Señor tenía allí con sus discípulos de cómo tenían que hacer si algún hermano pecaba, de ir primero a reprenderle solo, después, si no hacía caso, buscar otro y luego volver, y así, ¿no es cierto? Y Pedro, cuando escuchaba toda esta conversación del Señor, le dice: Señor, allí empezamos con ese versículo, ¿no es cierto? Le dice... Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Le pregunta Pedro.
de perdonar hasta 7. Porque entre los judíos, entre los religiosos que habían en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, solamente consideraban que tenían que perdonar hasta 3 veces nomás. Porque sacaban del libro de Amós algunos versículos, como el 1.3, el 1.6, 9, que pensaban que como Dios había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel, no era necesario perdonar más de 3 veces a los que los ofendían. Entonces, por eso, Pedro, ¿no es cierto?, que estaba con el Señor todo el tiempo, que veía cómo Él procedía, cómo Él actuaba, que comía con Él, ¿no es cierto?, que dormía con Él. Él pensó, 3 veces es muy poco, le voy a decir al Señor hasta 7 veces. ¿Y qué le responde el Señor? Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, innumerables veces. Es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros perdonemos innumerables veces. Y aquí veíamos esta historia que leímos recién. Un rey tenía un siervo, se cree que este siervo, dada la gran cantidad de dinero que le debía, es probable que estos siervos fueran gobernadores provinciales que debían entregar al rey el producto de los impuestos. Y parece que este siervo se había gastado ese dinero que tenía que llevar al rey. Y entonces estaba en un gran problema porque debía muchísimo dinero. Ya más o menos les voy a contar lo que esa deuda vendría a ser en estos tiempos. Pero ¿qué pasa, no es cierto? Va y el rey decide, no, te voy a vender a tu esposa y a tus hijos, porque era lo que en esos tiempos se estilaba. Cuando no podían pagar la deuda grande, terminaban vendiendo a la esposa, a los hijos, él mismo, eran vendidos como esclavos, porque en ese tiempo existía la esclavitud, ¿no es cierto? Y entonces, imagínense la situación de este hombre cuando el rey dictamina eso. Se le habrá largado a llorar, me imagino que se tiró al piso, pero la Biblia dice, le empezó a rogar, a suplicar, ten misericordia, ten compasión. Y dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó aquella deuda. Y era una deuda, la deuda de 10,000 talentos, que aquel hombre le habría llevado 160,000 años ganar. Porque un talento simbolizaba lo que ganaba una persona en 16 años. Imagínense lo que le debía. Un talento es lo que una persona ganaba en 16 años y le debía 10,000 talentos. O sea que no tenía vida para poder pagarle. Por más que él todo el sueldo lo fuera entregando, no tenía vida para poder pagarle. Era una deuda tremenda. Y lo vemos que esa deuda tan grande le es perdonada. Sin embargo, él sale y se encuentra con un consiervo y dice, este me debe dinero. ¿Y qué sucede? Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mire qué tremendo. Y un denario era lo que vendría a ser lo que se ganaba, ¿no es cierto?, en un día era un salario, si no recuerdo mal. Pero nada que ver con lo que le debía el uno al otro. Sin embargo, dice, le ahogaba. Yo imagino que lo estaba ahorcando, porque es la manera que lo estuviera ahogando, ¿no es cierto? O sea, lo agarró del cuello. Págame lo que me debes. Habiéndose olvidado la deuda que él le había sido a él perdonada. Y mire la reacción que tiene. Págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
lo mismo que él hizo antes, pero dice que él no quiso. Le estaba suplicando, haciendo lo mismo que él había hecho antes. Sin embargo, dice que él no quiso. Y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y el rey dictamina luego entregarlo a los verdugos. Nosotros, el Señor nos ha perdonado, derramando su sangre en la cruz, dando su vida por amor a nosotros. Y Él espera de nosotros que hagamos lo mismo también con aquellos que nos han herido, con aquellos que nosotros consideramos que nos deben, que nosotros tengamos ese mismo corazón perdonador. Y lo que el Señor ministraba a mi vida, porque fíjese que lo echa a la cárcel, ¿no es cierto? Y luego él, por el rey, es entregado a los verdugos. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros somos los que nos encontramos en una cárcel de dolor, en una cárcel oscura, de resentimiento, de amargura. Y hasta que no perdonamos, no podemos salir de ahí. Y se lo digo porque me pasó. Esta palabra que yo les comparto, el Señor primero la ministró a mi corazón. Y yo me encontraba allí, en esa situación, una situación de mucha tristeza, de mucho dolor. Y hasta que no pude perdonar, no salí de allí. Es tan importante perdonar, es tan importante entender lo que el Señor ha hecho por nosotros, que lo hizo todo. Derramó su vida, derramó su sangre, y estando en la cruz, Él podía decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando a Él lo escupían, cuando a Él lo insultaban, cuando a Él lo azotaban, ¿qué es lo que decía Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así es como el Señor quiere que nosotros hagamos con aquellos que nos hirieron y nos ofendieron. Dice la Biblia que nosotros vamos a ofender allí en el libro de Santiago, que aquel que no ofende es varón perfecto, ¿no es cierto? Que no quiere decir que sea perfecto en perfección, porque aquí ningún ser humano es perfecto como lo es Cristo. Significa que es maduro. Aquel que aprendió a no herir, a no ofender a los demás, tiene una madurez en Cristo para poder hacerlo. Pero aquellos que en algún momento vamos a ofender y vamos a herir y vamos a dañar a otro, ¿qué vamos a pretender que nos perdonen, no es cierto? Bueno, lo mismo debemos hacer nosotros con aquellos que nos han herido, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han dañado. Hay veces que en la niñez vivimos situaciones difíciles. Hay veces que eso queda escondido incluso en la parte subconsciente. No somos a veces conscientes de por qué actuamos con esa rabia, de por qué actuamos con esa ira, por qué a lo mejor actuamos de diferentes maneras. Pero a veces es que hay falta de perdón. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo, en un momento, cuando lo quiera sanar, le va a mostrar. Va a traer aquella herida que le produjo en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, en el momento que haya sido. La va a traer el Espíritu Santo a su memoria para que usted pueda perdonar. ¿Perdonamos por qué? ¿Porque la otra persona se lo merece? No, quizás no se lo merece. Aquel que fue abusado sexualmente de niño, quizás no va a decir: el violador que me abusó merece que yo lo perdone. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros debemos perdonar. Aún esas cosas que nos parecen tan difíciles, tan atroces de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, como el amor, es una decisión.
que nosotros tomamos de perdonar a aquella persona que tanto daño nos hizo. Tomamos la decisión. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta de que ya hemos perdonado? Cuando ya no tenemos rabia. Cuando ya no tenemos esa rabia, cuando nos acordamos de aquella persona, ahí nos podemos dar cuenta, sí, yo ya perdoné, ya lo pude hacer. Y quizás va a tener que orar varias veces y varias veces decir, Señor, yo perdono a esta persona en tu nombre. Yo perdono a esta persona en tu nombre. Hágalo las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario, vamos a perdonar, decir, Señor, yo perdono. Y cuéntele al Señor. Quizás usted no pueda ni ir a hablar con esa persona. Han ocurrido casos que la persona ya estaba muerta también. Sin embargo, usted se recuerda de lo que le hizo. Pero allí, en su lugar de oración, poder decir, Padre, yo perdono a esta persona por ese daño que a mí me hizo. La perdono. Vamos a leer otros versículos también que nos aconseja la palabra del Señor. Gracias. Vamos a leer Colosenses 3:13. ¿Y cuál es el consejo de la palabra del Señor? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si algún hermano, alguna hermana me ha ofendido, algún familiar, si yo tengo queja delante del Señor por cómo he sido tratada, me ha dolido, me ha hecho sentir mal, me ha herido, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que tengamos un corazón perdonador. Si tuviéramos queja, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa deuda que era incalculable. Esa deuda nos perdonó el Señor. También hay otra historia en la Biblia, cuando habla de aquella mujer que llevaba una vida mala y entra allí donde estaba Jesús, en la casa del fariseo, y aquella mujer se postra y comienza a llorar, a derramar lágrimas en los pies del Señor, y el fariseo, horrorizado, porque sabía que era una mujer que llevaba una mala vida, él piensa, si el Señor conociese a esta mujer, pensó él, no dejaría que esta mujer estuviera allí a sus pies, llorando y enjuagándolos con sus cabellos. Sin embargo, el Señor la conocía muy bien, como nos conoce a cada uno de nosotros. Y resulta que el Señor le dice, cuando entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Sin embargo, esta mujer no ha cesado de llorar, enjuagar mis pies con sus lágrimas, secarla con sus cabellos. No me diste beso, le dice el Señor. Sin embargo, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. ¿Y sabe por qué? Porque aquella mujer sabía cuánto Dios le había perdonado. Le amaba porque sabía cuánto había sido perdonada por el Señor. Y sabe una cosa, aquel siervo, cuando le perdonó su Señor aquella deuda tan grande, no apreció, no consideró cuánto él había sido perdonado. Por eso luego con su consiervo actuó de esa manera. Debemos entender cuánto el Señor nos ha perdonado. Y el Señor le dice, al que más se le perdona, más ama. Por eso aquella mujer estaba a sus pies, porque amaba a Cristo, porque solo ella sabía cuánto Él le había perdonado.
Amén. Y nosotros que sabemos cuánto el Señor nos ha perdonado, de la misma manera Cristo quiere que nosotros perdonemos a los que nos han herido, nos han ofendido. Y es la única manera de salir de aquella prisión de dolor, de resentimiento, de amargura. Es la única manera, perdonando. Soportémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Ahora leemos Efesios 32. Lo que el apóstol Pablo les estaba aconsejando allí a la iglesia de Éfeso. Efesios 4:32. Pero vamos a leer algunos versículos antes que dice, vamos a leer desde el 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mire el consejo, le dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, cuando nosotros guardamos este enojo, esta amargura en nuestro corazón, esta falta de perdón, contristamos al Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que nos redarguye, ¿no es cierto?, a través de su palabra, que nos enseña, porque dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Lo ponemos triste, entristecemos a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, cuando nosotros guardamos estas cosas en nuestro corazón. Y eso traía convicción el Espíritu Santo a mi vida, cuando traía cosas de mi niñez que yo tenía que perdonar, cosas que estaban ocultas, que ni yo siquiera me acordaba, pero estaba triste, estaba deprimida y no sabía muchas veces por qué me sentía así, hasta que el Señor, que siempre nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y quería sanar mi vida, porque allí es cuando comenzamos a sanar, cuando empezamos a soltar el perdón, comenzamos a sanar. Quería sanar mi vida, estaba trayendo todo esto, ¿no es cierto? Y mire lo que dice, ¿no? Dice, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ¿qué dice? ¿Que el Señor nos va a sacar la ira, la amargura, el enojo? ¿Dice eso? No, dicen quítense. O sea, yo conscientemente tengo que empezar a sacar eso de mi corazón. Señor, yo no quiero más esto, yo lo saco, ayúdame. Lo hago en tu nombre. Yo saco este enojo, yo saco este resentimiento, yo saco esto, comenzar a sacarlo. Porque si no lo hacemos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y después nos dice que seamos benignos, misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Por eso yo le puse este título, perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Sí? Es lo que debemos hacer nosotros. Es el consejo que la palabra del Señor nos da de poder perdonar como Él nos perdonó. De la misma manera. Y en Mateo 6, del 9 al 13, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice, vosotros pues oraréis así. Es el modelo de oración que el Señor nos dio, el Padre Nuestro, ¿sí? Que muchas personas lo repiten, pero el Señor nos dejó el Padre Nuestro como un modelo. Dice, y perdónanos nuestras deudas,
así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es semejante a una deuda y el perdón a la cancelación de esta deuda. Según un comentario bíblico, explica que el verbo griego se traduce perdonar, que se traduce como perdonar significa pasar por alto a una deuda, renunciar a ella al no exigir su pago. Por eso, cuando decimos que perdonamos a alguien que nos ha herido, ya no consideramos que nos deba nada. Esta palabra el Señor ministró tanto a mi corazón. Dice que perdonar es pasar por alto una deuda. Es decir, aquella persona que me hirió, me ofendió, ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Listo, ya está saldado. Así como yo no le debo nada a Cristo porque en la cruz del Calvario perdonó mi vida, me limpió con su sangre, yo puedo decir, aquella persona que me hirió, que me ofendió, que me dañó, ya no me debes nada. Ya quedó todo saldado, ya está todo resuelto. Pero es un acto consciente, es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Y como le digo, hacerla todas las veces que sea necesario, hasta que ya nuestro corazón esté sano. ¿Quién sana nuestro corazón? Dios mismo. Él sana toda herida de nuestra alma, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Cuando habla allí de sanidad, no se refiere solamente a la sanidad física, sino a la sanidad emocional, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros estamos tan mal emocionalmente, nuestro cuerpo se termina enfermando también. Aquellas enfermedades que los médicos le llaman psicosomáticas, ¿sí? Porque se originan en la psiquis, pero luego van al cuerpo y terminan enfermando el cuerpo. La artritis, el reuma, el asma, son todas enfermedades psicosomáticas. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Hasta que pidió perdón a Dios, porque nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? Y luego podemos venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por este resentimiento que guardé en mi corazón, perdóname por esta amargura que he guardado tantos años, perdóname, Señor, por haber estado en tristeza, por haber estado en esta cárcel, por no perdonar. Y allí pedirle perdón al Señor también. Y Él nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya ministrado sus vidas como un día ministró mi corazón. Y si hay alguien que tiene que perdonar, si el Espíritu Santo, mientras estábamos compartiendo esta palabra, le trajo a alguna persona que tenga que perdonar, que hoy pueda hacerlo. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Te adoramos, Rey, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, mi Cristo, por el amor que tú nos tienes. Muchas gracias, Padre bueno, por haber dado tu unigénito Hijo por amor a nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús, porque allí en la cruz del Calvario tú perdonaste nuestros pecados, Señor, nuestra rebelión, Señor amado. Derramaste tu preciosa sangre por amor a nosotros, para perdonarnos, Dios. ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no exaltarte, Rey? Si tú lo has hecho todo por amor a nosotros, ¿cómo no glorificar tu nombre, Señor? Si solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti, por la libertad que tenemos en Cristo, para adorarte, para exaltarte, Señor. También para perdonar a aquellos que nos han herido, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido que seas tu Espíritu Santo en esta hora,
trayendo a su mente si hay alguien que deban perdonar, Señor. Y que puedan perdonar de todo corazón, como tú quieres que perdonemos de todo corazón a los hombres las ofensas que nos han hecho. Señor, que esta sea una mañana de sanidad, Señor, donde tú estés sanando las emociones, Señor, donde tú estés sanando los corazones, Señor amado, sanando toda herida, Señor amado, en el nombre de Jesús, sanando todo mal recuerdo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón que tú tienes, Señor. Amar a los demás, incluso como tú nos enseñaste a nuestros enemigos, amarlos, Señor, como tú nos amas a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te adoramos, Rey. Amén.